Comenzamos. El día de hoy vamos a ver la parte teórica que fundamenta al método diferencial como al método integral, para estimar los parámetros cinéticos en una cinética microbiana o en un cultivo microbiano. El primer método es el método diferencial y el método diferencial se basa en los mismos principios del método diferencial que vimos en la cinética enzimática. Si nosotros partimos de la ecuación de Monod, recuerden, este es Monod, ¿sí? Y yo linealizo la ecuación de Monod al sacar su inverso, o sea, saco el inverso de este lado y sacar el inverso de este lado es voltear numerador con denominador y denominador con numerador, así como está, ¿sí? Si yo la reordeno un poco mejor esta ecuación, esto, su inverso ordenado, me lleva a esta ecuación. Y esta ecuación me dice que el inverso de la velocidad de crecimiento de biomasa es igual al cociente entre la constante de afinidad Ks y la velocidad máxima de crecimiento Mumax por el inverso de la concentración de sustrato más el inverso de la velocidad máxima de crecimiento de biomasa. Y de esta ecuación nosotros podemos reconocer que se comporta como una recta donde ¿quién es Y? Y es el inverso de la velocidad y X es el inverso de la concentración. De tal manera que si yo graficara esta recta, tendría como parámetros su pendiente, que sería ¿quién? Ks entre Mumax, y su ordenada al origen sería 1 entre Mumax. ¿Preguntas, muchachos, hasta aquí? Muy bien. Esta ecuación, al representarme una recta, el inverso de la velocidad sería como mi y el inverso del concentración de sustrato sería como mi x. Y por lo tanto, una simple regresión lineal de los inversos de la concentración a sus correspondientes inversos de velocidad, pues me darían los valores que yo busco de Ks y Mumax. Sin embargo, cuando yo hago mi cinética microbiana, no obtengo valores de velocidad. ¿Qué es lo que yo obtengo? Cuando yo hago una cinética microbiana, lo que obtengo es valores tabulados a lo más de cómo va cambiando la concentración de biomasa, de sustrato y de producto con respecto al tiempo, ¿sí? Pero en ningún lugar aparece una mu de velocidad. Entonces, a partir de mis datos cinéticos de la concentración de biomasa, producto y sustrato a diferentes tiempos, yo puedo sacar valores de mu, ¿sí? ¿Cómo está eso? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? Muy bien. Entonces, yo recibo estos datos experimentales. Son los datos que obtengo experimentalmente. Pero aquí no hay una mu. Y si yo quiero utilizar el método diferencial, necesito a diferentes valores de la concentración sustrato tener diferentes valores de mu para que mediante la regresión lineal de esos datos pueda calcular mu max y Ks
a partir de la ordenada y la pendiente de la regresión lineal del inverso de la velocidad contra el inverso de la concentración de sustrato. ¿Cómo puedo hacer para obtener estos valores de mu? Muy bien, nosotros debemos recordar que el cambio de la concentración de biomasa con respecto al tiempo es igual a la tasa específica de crecimiento por el producto de la biomasa. Esta ecuación ya la vimos, pero es válida únicamente en qué regiones. Véanla. Y vean esto. El dx con respecto a dt, que es rx, o sea, la velocidad de crecimiento de biomasa es igual a esta derivada, es igual a la tasa específica por la concentración de biomasa. Pero me dice que esto es igual a esto. ¿Por qué desprecia todo lo demás? O mejor dicho, ¿esto es válido para qué regiones? Uno, dos, dos y tres, 1 y 4, 1, 2 y 3. ¿Para qué regiones es válido eso? Chamacos. Es válido para las regiones 1 y 2, donde la velocidad de crecimiento de la biomasa, o sea, la mu, va aumentando con respecto al tiempo, ¿sí? Y prácticamente se mantiene constante. De tal manera que yo puedo escribir que esta derivada es igual a mu por x. De aquí yo despejo a mu, de tal manera que la velocidad o tasa específica de crecimiento es igual al inverso de la biomasa por la derivada de la biomasa con respecto al tiempo. Ahora, aquí es donde viene lo importante matemáticamente. En algún momento yo les platiqué, cuando vimos cinética enzimática, que existe algo que se llaman diferencias finitas. Las diferencias finitas, las diferenciales, o diferenciales numéricas. Olviden esas diferencias finitas, no es otra cosa. Diferenciales numéricas. Las diferenciales numéricas nos permiten estimar derivadas. A final de cuentas, una derivada es una diferencia de un valor conocido o de un valor que es nuestro valor dependiente con respecto a valores, a una variable independiente, ¿sí? Entonces, si yo utilizo métodos numéricos, estas diferencias las puedo escribir, o perdón, estas derivadas las puedo escribir como diferencias, ¿sí? Entonces, utilizando un método numérico de diferenciación numérica, esta derivada la puedo escribir así. Esto me representa lo mismo que esto, pero en diferenciación numérica, y el inverso de la biomasa es igual a 1 entre xy. Y esta fórmula es una manera aproximada de esta ecuación diferencial. Pero aquí lo importante es que mediante métodos numéricos yo puedo encontrar un valor de u para un valor específico de xy y de el tiempo, ¿sí? Y de el tiempo. Entonces, ¿qué hago para poder utilizar mi método diferencial? Pues lo primero que tendríamos que hacer es, a partir de los datos experimentales, utilizando la fórmula de diferenciación numérica,
encuentro mis valores de mu para diferentes valores de la concentración de sustrato y de la biomasa. De tal manera que con eso puedo construir una tabla de este tipo, que es la que estamos viendo ahorita, donde para diferentes valores de la concentración de sustrato como de biomasa, debo de tener diferentes valores de la constante de la velocidad específica de crecimiento celular o de biomasa. ¿Ok? Ya teniendo estos valores de U, ahora sí, ya puedo llevar a cabo la regresión lineal como la tenía planeada. Y entonces determinar mis valores de Mumax y de KS. ¿Sí? Preguntas, muchachos. No. Fíjate. Va nuevamente. Hago mi experimento. Y mi experimento me da mis datos cinéticos. A diferentes tiempos mido mi concentración de biomasa, de sustrato y de producto. ¿Sí? A partir de los valores del tiempo de la biomasa y del sustrato, y es más, ni siquiera el sustrato, pero a diferentes valores del tiempo de la biomasa, si yo utilizo diferenciación numérica, esta formulita, puedo obtener diferentes valores de U para los diferentes valores del tiempo y de la concentración de biomasa y de sustrato. Ya que tenga esos valores de U, puedo construir una tabla de esta manera. Tener un valor de U específico para cada valor de sustrato y de biomasa. Ya que tenga mis valores de U1, U2, U3, U4 para mi sustrato 1, 2, 3 y 4, entonces ahora sí puedo utilizar la ecuación linealizada de Monod, que es esta, y hacer mi regresión lineal. Y al hacer mi regresión lineal de el inverso de las velocidades contra el inverso de las concentraciones correspondientes a cada velocidad, esto me representa una recta. Entonces, haciendo la regresión lineal de esto contra esto, obtengo una recta cuya pendiente es KS entre Mumax y cuya ordenada es 1 entre Mumax. Y teniendo los valores de la ordenada y la pendiente, calculo fácilmente a mis parámetros, que son Mumax y KS. ¿Sí? Pero tengo que hacer un tratamiento antes, y el tratamiento es ese, el que les comenté. A partir de mis datos experimentales, obtener mis valores de mu para diferentes valores de tanto de concentración como de reactivo. No sé si con eso te contesté, Charlene. ¿Sí? Cuando resolvamos el problema les va a quedar mucho más claro. Bueno, entonces ese es el método diferencial. ¿Ok? Vámonos con el método integral. El método integral parte igual de lo mismo, de que tú tienes tus datos cinéticos experimentales, tus datos que obtuviste de tu cinética que hiciste experimentalmente de biomasa, sustrato y producto a diferentes tiempos. Partiendo de que tú conoces estos datos experimentales, en el método integral, ¿sí? En vez de hacer una linealización de Monod, como lo hace el método diferencial, aquí tenemos que partir de resolver la ecuación de
velocidad de consumo de sustrato. ¿Ok? Entonces fíjense bien. Esta es la ecuación de velocidad de consumo de sustrato. Esta ecuación ya la vimos. Es la misma que la que tenemos aquí. Únicamente que, como la tenemos escrita, de esta manera está completa y de esta manera describe las etapas 1, 2 y 3, porque recuerden que el sustrato únicamente llega hasta la fase de mantenimiento celular. Ya aquí todavía se consume y ya en la fase de decaimiento celular ya no se, aunque haga poquitito sustrato, pero ya en esta etapa el sustrato ya no se consume, ya no se utiliza, ¿sí? Entonces la etapa 1, 2 y 3 está descrita por toda esta ecuación, pero solamente este primer término me describe las etapas 1 y 2 y esta me describe la etapa 3. Para poder nosotros determinar los parámetros mu max y Ks en el método integral, lo hacemos asumiendo que tenemos datos únicamente de la etapa 2, o sea, hasta este término. Por eso, esto lo consideramos para el método integral que está aquí. Es la misma ecuación. ¿Se fijan? Es la misma ecuación. Nada más que quién es Rx. Recuerdan, Rx quién es. ¿Es la velocidad de la biomasa? Ajá, Rx. ¿Quién es? Rx es igual a todo esto, pero aquí se considera la etapa 1 y 2 y este considera la etapa 3 y 4. Como nada más estamos considerando la etapa 1 y 2, el término de muerte celular no tiene peso porque se puede despreciar. Prácticamente lo que está creciendo de biomasa obscurece la cantidad de células que mueren. Entonces, en la etapa 1 y 2, prácticamente la velocidad de crecimiento es igual a esto, en la etapa 1 y 2. Entonces, Rx es igual a mu por x. Entonces, si Rs es igual a menos Rx sobre yxs y Rx es mu x, entonces tengo que Rs es igual a menos mu sobre yxs por x, ¿sí? Donde está mu por x es esta Rx, ¿sí? Y entonces yo tengo que resolver esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial, pero tengo que decir, ¿quién es mu? Y si recuerdan, mu por monod mu es este. Aquí, por favor, no confundan. Aquí este paréntesis no significa que mu esté multiplicando ese. ¿Qué significa? ¿Quién me dice qué significa esto? Que está en función del sustrato. Exacto. Aquí me está diciendo que mu es una función del sustrato y es igual a esto. Entonces, este es monod, ¿sí? Y entonces, aquí donde está esta mu, meto monod. Si lo quiero hacer por monod, podría utilizar cualquiera de los otros, pero
a nivel, bueno, ya está establecido que el desarrollo para el método integral se basa en la ecuación de balance de consumo de sustrato en la etapa 1 y 2, utilizando a la mu como función del sustrato, el modelo de Monod. Entonces, donde está aquí mu, sustituyo a Monod, esta aquí la pongo y me queda esto. Y después, ¿quién es la biomasa? Muy bien. La biomasa se obtiene mediante la estimación de los rendimientos. ¿Se acuerdan que tenemos dos parámetros que son los rendimientos? ¿Cómo se definen los rendimientos? ¿Se acuerdan que les expliqué? Este es el rendimiento biomasa-sustrato y este es el rendimiento producto-biomasa. Esto significa cuántos gramos de biomasa por gramo de sustrato, cuántos gramos de biomasa se van a formar por cada gramo de sustrato consumido. Y este rendimiento significa cuántos gramos de producto se van a formar por gramo generado de biomasa. ¿Sí? Los rendimientos se definen como los cocientes de sus velocidades. O sea, la velocidad a la que se forma la biomasa entre la velocidad a la que se consume el sustrato. La velocidad a la que se forma el producto entre la velocidad a la que se forma la biomasa. Y recuerden que RP es la derivada de P con respecto a T, Rx es la derivada de X con respecto a T, Rx ya es la misma derivada y Rs es la derivada de S con respecto a T. Dt, como es el mismo en ambos, se va y acá también se va. Y me queda dp entre dx y dx entre ds. Se asume que en la etapa 1 y 2 el rendimiento permanece como. El rendimiento se mantiene como. ¿Variable o constante? ¿Cómo creen que se asume que se mantiene el rendimiento? ¿Variable o constante? No, se asume que el rendimiento es constante. O sea, durante la etapa 1 y 2 se asume que en cualquier punto de la etapa 1 y 2 siempre voy a tener un mismo rendimiento. Entonces el rendimiento se asume constante. Al asumirse que es constante, se puede manejar como si fueran las diferencias, ¿sí? Y entonces se asume, por ejemplo, aquí es x0, s0. ¿Dónde está x0 y s0? Aquí está S0 y aquí está X0. Y entonces, si yo mido a cualquier tiempo en la fase 1 o en la fase 2, mi sustrato S, este es S0, este es X0. Si yo mido S o X a diferente tiempo, la proporción en que van cambiando, fíjate, aquí está pendiente y esta pendiente, ¿cómo son? Pero de sentido opuesto. Entonces, se asume que el rendimiento es constante, ¿sí? Por eso se puede escribir esto, al hacer todo esto, que YXS es igual a X menos X0 entre S0 menos S, y YPX es igual al producto, porque es P menos P0, pero ¿cuánto se pone de producto al inicio? Nada.
entre x menos x0. Y entonces yo puedo escribir, si me quito todo eso de encima, que el rendimiento biomasa sustrato es igual a x menos x0 entre S0 menos S, y el rendimiento producto biomasa es igual al producto entre x menos x0. De aquí, si yo despejo a x, y de aquí, si yo despejo a p, obtengo esto. Obtengo que la biomasa es igual a la biomasa inicial más el rendimiento biomasa sustrato por S0, o sea, el sustrato alimentado, menos el sustrato residual. Y el producto es igual al rendimiento productos biomasa por la biomasa generada menos la biomasa inicial o el inóculo. A esto le ves una cara de una ¿qué? Recta, curva, parábola, hipérbola. ¿De qué le ves forma? ¿De una qué? De una recta. Donde si yo llamo a x, y y llamo a S0 menos SX, ¿sí? Entonces tendría una recta de este tipo. Si grafico a x contra S0 menos S, tendría una recta cuya pendiente, ¿quién sería? El rendimiento, y su ordenada al origen sería el inóculo. Esto yo le llamo y, a todo esto yo le llamo x. Entonces tengo una recta cuya ordenada al origen o b sería x0 y cuya pendiente sería yxs. ¿Sí? Si hago lo mismo con el producto, que recuerden que estas ecuaciones vienen de la definición de rendimiento de biomasa sustrato y de rendimiento producto biomasa, ¿sí? A esto también le vemos cara de una ¿qué? Recta, donde si esto es y esto es x, sería una recta que ¿qué? ¿Tendría ordenada? Sería una recta que pasaría por el origen, ¿sí? Y entonces, si yo grafico a p contra x menos x0, voy a obtener una recta que pase por el origen y cuya pendiente sea ypx. Si grafico la biomasa experimental contra los valores experimentales de S0 menos S, voy a obtener una recta de la regresión lineal cuya pendiente sea el rendimiento yxs y la ordenada al origen sea la biomasa inicial o el inóculo, que es x0. Y entonces, con esta ecuación, yo puedo conocer a x, ¿sí? Ya una vez conociendo el rendimiento, con esta ecuación puedo conocer a x a cualquier momento, en cualquier punto donde se haya consumido el sustrato, ¿sí? Y entonces esta ecuación es la misma que aparece para aquí, ¿sí? Entonces fíjate, me los voy a llevar para que las veas. Ahora sí, este es el balance, esta es la ecuación diferencial de la velocidad de consumo de sustrato para las fases 1 y 2 de una cinética microbiana, donde mu, de acuerdo a Monod, es esto,
y donde X, de acuerdo al rendimiento, es igual a esto. Si yo sustituyo estas dos ecuaciones aquí, obtengo esta ecuación. Hago un poquito más de álgebra y obtengo esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación y esta. Pero lo que me interesa es esta. ¿Sí? Ahorita olvídate del RS. Ve esta ecuación, ve esto aquí. La quiero resolver. ¿Cómo la resuelvo? Es una ecuación diferencial que se resuelve por variables separables. Todo lo que tenga AS lo pongo del lado de la diferencial de S. Todo lo que no sea diferencial de S lo pongo del lado de la diferencial del tiempo. La diferencial del tiempo la pongo acá con el menos y todo esto me involucra de alguna manera a S. Esto pasa del otro lado volteado y este pasa del otro lado volteado. Si lo volteo para que esté del lado de S, me queda así y me queda así. Finalmente, integro desde un tiempo cero, que tengo un inóculo, una concentración inicial de sustrato S0, hasta cualquier tiempo para alcanzar una cierta concentración residual del sustrato. ¿Y esta integral quién es? Pues es el tiempo. ¿Y esta integral? Nanita, ¿quién es? Ahora sí. Todo se reduce a resolver esta integral. Esta integral se resuelve por fracciones parciales. Yo no les voy a preguntar fracciones parciales, no les voy a pedir que me hagan la integración, nada. Aquí ya viene el desarrollo. El desarrollo que te explica cómo esto, que es un cociente de dos polinomios, uno de primer grado y aquí uno de segundo grado, pero ya descompuesto en sus factores lineales, aquí ya está descompuesto en sus factores lineales, ¿sí? Lo puedes descomponer en la suma de dos términos mediante la técnica de fracciones parciales, en donde el chiste ahora es conocer quién es A y quién es B. Utilizando la metodología de fracciones parciales, que aquí está descrita como encuentras quién es A y encuentras quién es B. Sustituyes a A y a B aquí y entonces esta integral de esto la puedes escribir como la suma de dos integrales, que es esto, o sea, esto, ¿sí? Y ahora sí, esta integral pues sale muy fácil, esta integral, ¿quién es? Ay Dios, el logaritmo de S, y esta integral se resuelve por pues también un cambio de variable, de manera muy sencilla. Ya que resuelves tus integrales, llegas a esta ecuación. Esta es la solución a esa integración. ¿Qué es lo importante de esta ecuación? Que esta ecuación me estima el tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Tiempo de qué? De el tiempo necesario para que se me consuma el sustrato hasta llegar a una concentración residual o se me forme cierta cantidad de ¿qué? De biomasa. Pero fíjate, la biomasa y el sustrato están casadas por esta ecuación, que es la ecuación del rendimiento. Entonces, o de aquí despejo al sustrato y lo sustituyo aquí, o aquí que tengo la biomasa, la sustituyo acá,
¿sí? Y ahora sí, esta ecuación me determina el tiempo que dura o que se lleva o que toma mi fermentación, mi cultivo, para alcanzar cierta concentración de biomasa formada o cierta concentración de sustrato residual, ¿sí? Y es muy importante esta ecuación. Muy bien. Pero todavía no me resuelve lo del método integral. ¿Cómo que el método integral? Bueno, si yo esta ecuación la manipulo algebraicamente, esto olviden, ¿no? Esto nada tiene que ver. De aquí nos saltamos hasta acá. Si la ecuación que les mostré la multiplicamos por este factor, o sea, esto lo multiplicamos en esta ecuación de ambos lados, de este lado y de este lado, ¿sí? Y manipulamos un poquito más, llegamos a esta ecuación. Y esta ecuación, sí, también me representa una recta. ¿Una recta de quién? De el tiempo sobre el logaritmo de ese cero entre ese, esto sería quién? Mi y. Y el cociente de los logaritmos de x entre x0 y el logaritmo de c0 entre s representaría mi quién? Mi x. Entonces, esta es una recta, ¿sí? Si yo construyo esta recta, la pendiente de esta recta m y la ordenada de esta recta que es b, serían iguales, esto sería igual a quién? Esto sería m, esto sería b. Y entonces, ahora sí, m sería esto y b sería esto. Pero de aquí, ¿qué ves? ¿Cuál es el único parámetro que tú no conocerías aquí? ¿Conoces tu inóculo? ¿Cuánto agregaste de biomasa? Sí. ¿Conoces tu rendimiento? Igual lo puedes sacar fácilmente de tus datos experimentales. ¿Conoces cuánto agregaste de sustrato? También. Lo que no conozco es ni a KS ni a MUMAX. Y acá en B igual, pero lo que no conozco es MUMAX. Bueno, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Si resuelvo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde mis incógnitas quiénes son MUMAX y KS, y resuelvo el sistema, llego a esto. Donde MUMAX es igual, bueno, sí es igual a esta expresión y KS a esta. Y KS aquí me involucra tanto la ordenada como la pendiente. Y MUMAX me involucra a la ordenada, pero también ya conocer el valor de KS. ¿Sí? Entonces, ¿el método integral en qué consistiría? El método integral, ¿tú partes de quién? Yo parto de mis datos experimentales. Ya. Y ya que tengo mis datos experimentales, si quiero conocer a KS y MUMAX, ¿qué hago? Hago la que regresión lineal de esto, fíjate, tú tienes el tiempo y el sustrato a los diferentes tiempos. Tienes la biomasa y el sustrato. ¿Cuánta biomasa hay a cada sustrato a los diferentes tiempos? Construyo mi Y, construyo mi X,
saco la regresión lineal, conozco a M y conozco a B, y finalmente utilizo estas ecuaciones, perdón, no, ni siquiera esas, utilizo estas ecuaciones para que ya teniendo yo el valor de B y de M, pueda calcular a KS y Mumax mediante regresión lineal. El método integral es todavía más sencillo y más simple que el método diferencial, porque el método integral nada más tengo que construir mi X y mi Y, hacer la regresión lineal, encontrar a M y a B, y con M y B calcular a KS y Mumax. Lo difícil del método integral es llegar a esas ecuaciones que únicamente las obtienes resolviendo todo esto. Que bueno, ustedes no lo vamos a resolver. No sería la locura, ¿sí? Mientras que el método diferencial tienes que construir tus datos de mu porque no los tienes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, hasta aquí llego con lo que es el método diferencial integral y lo que es la teoría de cinética microbiana. Yo les pido que le den una muy buena leída a esta segunda parte, pero no se pierdan con las ecuaciones. Ahora, ustedes van a ver toda esta parte que está aquí arriba, perdón. Ustedes van a ver en sus apuntes esto. Esto no tiene nada que ver con el método integral, ¿sí? Esto es una rutina de Runge-Kutta, perdón, es una rutina de Newton-Raphson para resolver esta ecuación. Fíjate lo que te voy a decir. Esta ecuación está explícita para quién. O bueno, aquí, ¿quiénes podrían ser tus variables en esta ecuación? ¿El tiempo? ¿O la biomasa? ¿O el sustrato? Si yo conozco mi biomasa y conozco mi sustrato, ¿quién sería mi única variable? Tres variables: tiempo, biomasa o sustrato. Si yo te digo, oye, hay tanto sustrato residual con esta ecuación, pues ya conozco la biomasa. ¿Quién sería mi única variable que no conocería? ¿El tiempo? El tiempo. Y el tiempo aquí está resuelta de manera explícita o implícita. Recuerden, explícito es cuando tu variable está solita. Implícito es cuando tu variable no se puede quedar solita. Aquí, ¿cómo está el tiempo? ¿De manera explícita o implícita? ¿Explícita? Explícita. Pero imagínate que ahora yo no quiero conocer el tiempo. No. Si ahora me dicen, oye, ¿cuánta biomasa se forma en tu cultivo después? Y te dan todo, ¿no? Biomasa inicial, rendimientos, todo, y tu sustrato inicial, pero ¿cuánta biomasa se forma después de 8 horas de cultivo? Ahora quien me están dando a conocer es el tiempo, pero no conozco ni la biomasa ni el sustrato. Aunque la biomasa la puedo conocer a partir de aquí del sustrato. Aquí cómo está el sustrato, de manera explícita o implícita. ¿Implícita? Implícita. Y por más que yo quiera despejar de aquí al sustrato, nunca voy a poder, porque lo tengo aquí y lo tengo acá, y toda esta ecuación, todo esto que está aquí, bueno, perdón, esto de que está aquí, iría aquí,
y no se puede despejar el sustrato. Entonces, si yo quisiera resolver esta ecuación para el sustrato o para la biomasa, no lo puedo resolver de manera explícita, no lo puedo despejar. La única manera en que lo podría hacer es utilizando un método numérico. Y ese método numérico es el modelo de Newton-Raphson. Y entonces, aquí te describe todo el procedimiento y cómo deberías de construir tu hoja de cálculo con Newton-Raphson para encontrar la solución implícita cuando te dan el tiempo y quieres conocer o la biomasa o el sustrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te dan la biomasa y el sustrato y quieres conocer el tiempo, pues es únicamente un problema de vil sustitución aquí. Pero no les voy a preguntar yo un problema de este tipo. Lo he intentado 3 veces y me he topado con pared. Aunque ya a varios de ustedes les expliqué Newton-Raphson, programar esta ecuación en Excel, no sé por qué siempre se les ha complicado y no lo han logrado. Y aquí está descrito cómo está, pero bueno, no les voy a preguntar eso. Entonces, denle una leída profunda a lo que les dije, sin pelar esto de Newton-Raphson, y ya. Hasta aquí voy a dejar esto, voy a detener el video.